Vamos, libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 22 al 34, y terminamos el capítulo 17. Dice así la palabra del Señor: Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. A que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es el quien da toda la vida y el aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió del medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaban Dionisio el Areopagita, y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Bueno, vamos a continuar con el relato de qué fue lo que ocurrió en Atenas, esta ciudad sumamente idólatra. El domingo pasado estuvimos empezando nuestro estudio ahí, el paso de Pablo por Atenas, y estuvimos viendo algunos aspectos. Principalmente estuvimos viendo el corazón de Pablo, cómo el corazón de un hombre fiel reacciona frente a la idolatría, una idolatría que se expresa en gran medida, ¿cierto? Y una de las cosas que nosotros observamos el domingo pasado fue que las diferencias que hay entre la cultura de los atenienses y la cultura occidental de nuestro tiempo posmoderna no es muy distinta. Vimos muchas similitudes, muchos paralelismos que ocurrían en aquel tiempo. Ellos hacían alarde de su tolerancia, de su inclusión, de su diversidad. Cosas que en nuestro tiempo son promulgadas en la sociedad como valores a defender y a respetar. Los atenienses, además de esto, eran personas sumamente centradas en sus propias características y habilidades, y esto se representaba claramente también en su sistema idolátrico, algo que también vemos hoy con las filosofías humanistas, el hombre estando en el centro. Pero antes de seguir avanzando en esto, me gustaría hacer una salvedad, una observación. Como pastor observo que hay muchas veces cosas que hablamos desde el púlpito y que a veces necesitan un mayor detenimiento. Porque si hay algo que vimos en el corazón de Pablo el domingo pasado fue que hay un tipo de enojo, hay un tipo de ira que nosotros como creyentes deberíamos aspirar a tener y a desarrollar en nuestros propios corazones. El enojo, la ira que Dios espera fue el tema de la semana pasada. Dios espera que nosotros nos enojemos de una manera determinada. Y esto es algo muy importante ahora. También, de la misma manera como es importante enojarnos y airarnos, como Dios lo espera, es importante que no confundamos la ira justa
con la ira pecaminosa, la ira santa con la ira que está bañada de intenciones pecaminosas. Es importante no confundir esto, porque puede ser un gran tropiezo para tu propia santificación justificar enojos que estás viendo, como por ejemplo en el ámbito de la consejería, discipulando a alguien, acompañando a alguien que no está quizás respondiendo de una manera apropiada en su santificación, o quizás en las relaciones familiares cuando un hijo no está respondiendo de acuerdo a su profesión de fe, o tu esposa o tu esposo están actuando de una manera pecaminosa y vos estás diciendo: mis reacciones frente a mi esposa, frente a la inmadurez de mis hijos, frente a la falta de crecimiento de mi aconsejado, es el reflejo de una ira santa. Y eso te lleva muchas veces a justificar acciones, presión innecesaria o algún tipo de acción que no viene precisamente de una ira justa. Y entonces, ¿cómo hago para distinguir esto? Hay un recurso muy importante, muy lindo, que yo recomiendo si vos has tenido problemas con la ira o querés aspirar a tener una ira justa, una ira santa, un libro que se llama Desarraigando la ira de Robert Jones. Es un libro muy interesante. Y cuando Jones en su libro describe la ira justa, él va a marcar algunas de las características de esta ira justa para que no haya confusión a la hora de ejecutarla. Y da 3 parámetros para poder determinar si mi ira, si mi enojo frente al pecado, frente a la idolatría, frente a la inmadurez espiritual, frente a los errores del mundo actual, es una ira justa, ¿sí? Y acá vienen esas 3 características según Robert, ¿cierto? Y que son, yo considero en mi criterio, bíblicas. En primer lugar, la ira justa reacciona siempre ante el pecado. La ira justa reacciona siempre ante el pecado. La ira justa nunca se centra en mis preferencias, en mis apetitos personales. Siempre se centra en el pecado. No surge de algo que nos incomoda, ¿cierto? O algo que viola el rango de nuestras preferencias. Se reacciona y se moviliza ante la violación de la autoridad de Dios en las personas o la autoridad de las Escrituras, de la palabra de Dios. Esta es la primera característica. Estamos indignados porque lo que estamos juzgando como pecaminoso atenta contra la autoridad de las Escrituras y de Dios. No está atentando contra mis preferencias o mis apetitos. En segundo lugar, la ira justa se centra en Dios y en su reino. Se centra en Dios y en su reino. Una de las cosas llamativas de la reacción de Pablo en su enojo, y quiero explicarte por qué el domingo pasado nos centramos más en la reacción de Pablo más que en la predicación a los paganos. Es porque el texto en el griego precisamente le da más énfasis a esa reacción. Y entonces cuando nosotros vemos esa reacción, cuando nosotros vemos que el corazón de Pablo se indigna, una de las cosas que vemos es que la reacción inmediata de Pablo fue ponerse manos a la obra, aun cuando no estaba en sus planes hacer ministerio en la ciudad de Atenas. Cuando una persona dice: estoy enojado en contra de mi esposa por su pecado y mi ira justa, y eso te bloquea para hacer lo que es adecuado para poder promover el reino y la progresión del reino en la vida de tu esposa, de tu aconsejado, de tus hijos, de un hermano en la iglesia. Si eso no te impulsa a promover el reino de Dios en la persona, entonces estás muy probablemente ante una ira pecaminosa. Una ira pecaminosa. Pablo estaba pensando en el reino, estaba pensando en cómo iba a desplegar su estrategia ministerial en este lugar. Nunca su enojo ni su reacción, ¿se acuerdan que la palabra que vimos era el corazón afilándose para hacer? Esa palabra indignación tenía que ver con un cuchillo que se afilaba cada vez más y que se enrojecía cada vez más. Así estaba el corazón de Pablo. Pero ¿cuál fue la reacción de Pablo? Fue hacer más ministerio. Si mi ira es santa frente al pecado de mi cónyuge, de mi hijo, lo que voy a hacer es redundar en mayor ministerio, en mayor cuidado pastoral, en mayor uso de las Escrituras, en mayor enseñanza, en mayor reprensión bíblica, ¿cierto? La ira justa se centra en Dios y en su reino. En tercer lugar, y esto es algo que es muy importante entender, la ira justa viene acompañada de otras cualidades espirituales. Cuando vos ves que la ira te domina y te cega solamente para estar enojado e irritado, entonces eso no es una ira justa, no es una ira santa.
Es una ira pecaminosa. La ira pecaminosa se centra y se retroalimenta para caminar sola. Siempre camina sola. No se viste, no se acompaña de otras virtudes espirituales. Fíjate una cosa, ¿no? Hoy en la mañana en la Santa Cena hablábamos que el Señor estaba afilando su espada, ¿cierto? Estaba afilando su espada, estaba tensando su arco. ¿Para qué? Para atravesar, para castigar al impío. Él está enojado en contra del impío todos los días. Pero fíjate que hay una expresión que a veces obviamos en el Salmo 7, por si no se arrepiente. Es interesante porque si el arrepentimiento viniese en el caso del impío, la ira se detiene y la misericordia viene. Siempre la ira de Dios nunca anula su amor. ¿Te das cuenta de eso? Dios está enojado, pero al mismo tiempo está amando. Acá en el pasaje que acabamos de leer, Dios desea que todos se arrepientan. La ira y el enojo de Dios en contra del impío vive en perfecta armonía y equilibrio con su amor y su compasión. A veces cuando nosotros pensamos en una ira santa, pensamos en una persona, a veces no sé, usamos de manera inapropiada las escrituras, entonces decimos, bueno, una ira santa es como la de Cristo levantando la mesa y tirando la mesa de los cambistas en el templo, ¿cierto? Entonces así se ve la ira santa. Y claro, él era el dueño del templo, pero vos no sos Cristo. No puedes llegar a la casa, ¿cierto? Y decir y ver a tu esposa pecar y agarrar la mesa y tirarla porque tenés una ira santa, ¿cierto? La ira santa está acompañada de compasión, de misericordia, de otras virtudes espirituales como la paciencia. La ira santa te moviliza a promover el reino. La ira santa se centra en el pecado, pero convive con otras virtudes espirituales. Si tu ira frente a lo que estás juzgando como malo está redundando en reacciones negativas o está haciendo que el pecado abunde más o no puede bañarse de misericordia o compasión, estás frente a una ira pecaminosa y necesitas arrepentirte. Y tenés que dejar de justificar esa ira pecaminosa con que estás experimentando una ira santa. No es ira santa, es pecado. Creo que es importante arrancar el estudio aclarando esto que tratamos la semana pasada para poder entender. Dios nos llama a experimentar la ira que Pablo está experimentando en este pasaje, pero debemos ser cuidadosos en que la distorsión del pecado no nos lleve a justificar la ira pecaminosa. Es interesante porque cuando Pablo trata el tema de la ira en Efesios capítulo 4, él está hablando de esta dinámica del reemplazo, ¿cierto? El que hurta, sea generoso, trabaje y dé con sus manos. Pero en el caso de la ira, lo que Pablo va a presentar es airarse sin pecar. Lo que Pablo está diciendo es, tenemos que aprender a entender de que la ira necesita revestirse de ira. Así, ¿cómo ocurre esta dinámica? ¿A qué te estás refiriendo? Bueno, en el caso del hurto es claro, yo tengo que vencer el hurto, el robo por medio de la generosidad, pero ¿cómo venzo la ira con la ira? Bueno, esto es precisamente lo que tenemos que entender. Nunca voy a poder ser libre de la ira pecaminosa si no entiendo de que tengo que revestirme de una ira santa. Y es importante entenderla, es importante definirla, es importante poder verla modelada en las Escrituras. Y acá tenemos un modelo claro de cómo se ve un hombre indignado de una manera justa. No hay forma que puedas vencer la raíz de la ira, la profundidad de la ira en tu corazón, si no estás revistiéndote de esta nueva ira que es según el hombre nuevo, ¿cierto? Que es la nueva creación. Ahora, quiero decirte que muchas personas dicen o afirman que esto es algo totalmente imposible. Yo quiero decirte que no es imposible. Es la aspiración del creyente. Está en Efesios 4 y acá en Hechos capítulo 17 es modelado en la vida de Pablo. Es algo totalmente posible para la vida del creyente. Hay otro elemento que también en la introducción me gustaría aclarar y es el concepto de idolatría. No podemos no avanzar en este pasaje sin entender el concepto de idolatría. Cuando vos estás viendo la historia de los atenienses y estás viendo el contexto histórico de los atenienses, no debes hacer y crear una barrera, una brecha, un puente entre la realidad espiritual de ellos y la advertencia frecuente que las Escrituras hacen acerca de la idolatría. Constantemente, Pablo y una y otra vez hacen memoria y nos invitan frecuentemente a tener cuidado con la idolatría. Cuando nosotros pasamos por Hechos capítulo 15, por ejemplo, y estaban discutiéndose el tema de la circuncisión, si debía practicarse la circuncisión en medio del entorno cristiano, y llegan a la conclusión de que no sea
practicada la circuncisión en medio de los cristianos para ser aceptados en el reino de Dios, se labra, se escribe una carta. Y en esa carta se aclara de que no es necesario que los hombres se circunciden, pero que sí tengan cuidado y presten atención a la idolatría del corazón. Tengan cuidado la idolatría. El hecho de que ya no se circunciden no quiere decir que esto es una libertad total para vivir eximidos de que la posibilidad de la idolatría puede venir en nuestro corazón. Mientras que Pablo está tratando el tema de la conciencia en los capítulos 8, 9 y 10 de Primera de Corintios, son frecuentes sus advertencias de que nosotros debemos tener una actitud de cuidado frente a la idolatría y cómo debemos lidiar frente a la idolatría. Y Pablo ha definido la idolatría como una actividad demoníaca, pero como algo totalmente posible también en el corazón del creyente. Tenemos que entender una realidad. La realidad de los atenienses es en gran parte nuestra realidad. Hay muchos ídolos en nuestro corazón. Hay muchos aspectos en nuestro corazón. Hay muchas estatuas en nuestro corazón que necesitan ser destruidos, derrocados, aplastados por el poder del Espíritu Santo en la santificación en nuestros corazones. Y lo que nosotros vamos a escuchar hoy es la necesidad de volver a reafirmar el Evangelio que necesitamos una y otra vez para destruir la idolatría en nuestros corazones. Así que si ustedes me acompañan, vamos a ir al título de la predicación de esta mañana, y es Confrontando al mundo que le da la espalda a Dios. Y vamos a ver ahora cuál fue la repercusión, cuál fue la reacción, cuáles fueron los actos de este hombre que está indignado con esta ira santa. ¿Cuál fue la repercusión? ¿Cuáles fueron sus actos? En primer lugar, vamos a ver entre el versículo 22 y 23 que él confronta al mundo que le da la espalda a Dios con astucia, pero con dependencia. En el versículo 24 al 26, con determinación y convicción. En el versículo 27, con persuasión y claridad. Y en el versículo 30 al 34, con esperanza y paciencia. Así que vamos a ir avanzando de a poquito, ¿sí? Y vamos a ver cómo confronta a Pablo a este mundo que le da la espalda a Dios. En primer lugar, con astucia y dependencia. Mira cómo ocurre el escenario acá, ¿no? Recapitulemos un poquito antes de empezar. Pablo fue tomado y fue llevado, fue arrastrado, ¿cierto? Acordate que el verbo ahí de llevarlo está en la voz pasiva. Pablo no es que se puso en ese lugar, fue el pueblo que lo fue llevando. Pablo estaba predicando en la sinagoga, él volvía, ¿cierto?, a esa plaza donde probablemente él se estaba hospedando, donde él estaba viviendo, donde él estaba durmiendo, y ahí le empezaron a hacer preguntas, personas empezaron a señalarlo, identificarlo. Pablo aprovechaba todo momento para hablar del mensaje del Evangelio, él no estaba desaprovechando cada oportunidad, y entonces esto fue creciendo y creciendo y creciendo, y la voz de Pablo estaba retumbando cada vez más en la ciudad de Atenas, y llegó un punto tal donde los atenienses dijeron: bueno, tu voz está retumbando tanto que ahora necesitamos juzgar si lo que vos nos estás enseñando, si lo que vos estás promoviendo va a formar parte de nuestro sistema politeísta en esta ciudad, si tu religión va a ser tomada como digna, como parte de esta ciudad, ¿sí? Entonces Pablo va a ser llevado. Este es un pináculo elevado, es un monte muy elevado, es el monte de Marte, se le llamaba así en aquel momento. Recordá que la democracia, ¿cierto?, griega, en aquel tiempo, juzgaba cada asunto. No es como nuestra democracia. Nuestra democracia, algunos pocos determinan las leyes que se aprueban, las leyes que se creen que son necesarias, dignas de ser aplicadas en nuestra nación. En la cultura griega, cada cosa mínima, se convocaba a la gente, audiencias públicas, la gente iba ahí, escuchaba a los expositores, entonces decían: sí, tal tiene razón o tal no tiene razón. Esto lo vamos a creer, esto lo vamos quizás no a creer, pero lo vamos a aceptar dentro de nuestra cultura. Y eso es lo que están haciendo con Pablo. Lo quieren llevar a este pináculo, lo quieren llevar a este lugar. ¿Para qué? Para que él haga una exposición, y ahora él en esa exposición pueda ser juzgado si lo que él está diciendo es digno de ser escuchado en Atenas o no. Y entonces ahí se encuentra Pablo, ¿cierto? Ahora fíjate, Pablo fue puesto, ¿no? Y arranca ahí el versículo 22 con esa expresión: Pablo fue puesto. Déjenme abrirlo acá, versículo 22. Pablo fue puesto.
Fíjate que en nuestra Reina Valera dice puesto en pie, ¿cierto? Pero en cada momento el relato de Lucas está diciendo, Pablo no estaba buscando esta plataforma, él no estaba buscando esta oportunidad, él no estaba queriendo posicionarse frente a ellos, ellos estaban empujándolo, ¿cierto?, a que él hiciera esta exposición. Entonces, nos damos cuenta de que de que Lucas está queriendo poner esta expresión al principio de la cláusula para que entiendas de que Dios está dirigiendo en cada momento esta circunstancia en la vida de Pablo. Ahora, ¿cómo va a enfrentar Pablo esto? ¿Cómo va a enfrentar Pablo esto? Porque, por un lado, el corazón de Pablo ardía internamente por el pecado de la ciudad, por la forma en la que ellos habían creído todo este sistema de idolatría tan oscuro, tan malvado, tan perverso, ¿cierto? Pablo sabe que está caminando en medio de una ciudad que está gobernada por las tinieblas. Pero al mismo tiempo vos lo ves a Pablo cuando empieza su discurso, cuando él lo ponen de pie, de que él no pierde los cabales para hablar con mesura, para hablar con prudencia en medio de su mensaje. Te das cuenta del equilibrio de las virtudes viviendo juntas. El corazón está enardecido, pero él está teniendo control de sí mismo para decir lo que es correcto. La ira pecaminosa, por otro lado, lo que hace es hacerte perder el sentido común, hacer locura, ¿cierto? Pero acá Pablo tiene control completo de su propio ser para hacer lo que es correcto. Él no perdió los cabales. Él se mantuvo sobrio con cada palabra. Y ahora cuando empecemos a desglosar este mensaje te vas a dar cuenta lo estratégico, lo profundo, lo preciso, lo inteligente que fue cada palabra. La ira de Pablo no le hizo perder su cabeza. Ahora, algo que nos llama la atención es que Pablo en este momento se encuentra en el pináculo del mundo académico. Es el lugar académico más prestigioso de todo el imperio. Es como si hoy, no sé, suponete te llamasen a dar una exposición del Evangelio frente al salón auditorio principal de la Universidad de Harvard. Sería algo equivalente a como eso. No había un lugar más erudito, más lleno de conocimiento que este lugar. Aquí habían todos los grandes filósofos del mundo antiguo habían dado sus grandes discursos en esta misma plataforma. Y Pablo va a estar ahí. Ahora, es interesante porque cuando Pablo detalla y describe su práctica ministerial o su filosofía de ministerio frente a los grandes círculos académicos que los griegos tenían, porque recordad una cosa, los griegos amaban la sabiduría. Ellos amaban el conocimiento, ellos amaban conocer cosas nuevas, eso era lo que los marcaba. Y en un momento Pablo le va a escribir una carta a un grupo de creyentes que venían de un trasfondo netamente griego, que son los corintios. Y quiero que me acompañes a Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 1. Fíjate lo que dice. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras. ¿Sabes una cosa acá? Este pasaje nos va a detallar de una manera muy clara cuál era la forma de pensar de Pablo cuando él se enfrentaba a estos grandes círculos de conocimiento, cuando él se enfrentaba a estos círculos de erudición. ¿Qué hacía Pablo cuando la gente era muy intelectual, cuando la gente era muy inteligente, cuando la gente era muy estudiada, cuando la gente era muy leída? ¿Qué es lo que Pablo hacía? ¿Cuál era su forma de pensar? ¿Cuál era su filosofía de ministerio? Bueno, Pablo va a visitar dos ciudades que son netamente griegas. Atenas es una y Corintios es otra. Y acá lo que Pablo te va a decir es lo siguiente. Me propuse, cuando fui a vosotros, no fui con ustedes con excelencia de palabras. O de palabras de sabiduría. Ahora, Pablo no tiene ningún problema en ser completamente contracultural. Pablo, vos tendrías que tomar los aspectos de la cultura y adaptarte a los aspectos de la cultura para que en la cultura vos puedas crear un vínculo de conexión con las personas. Entonces, si estas personas son personas eruditas, son personas facultativas, son personas de conocimiento, vos deberías sonar facultativo, vos deberías sonar inteligente, sabio, ¿cierto? Vos deberías sonar como un hombre académico, erudito, pero Pablo está diciendo totalmente lo contrario. Pablo está diciendo, entre más elevado
entre más elevado era el círculo académico donde él estaba, más simple hacía su mensaje. No fui con excelencia de palabras. Las palabras de Pablo fueron acotadas, fueron simples, fueron las necesarias. Mira lo que dice: pues me propuse no saber entre vosotros ninguna otra cosa, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ahora fíjate esto, ¿no? Porque cuando vos lees este pasaje vos decís, bueno, tiene mucho sentido para nosotros porque la cruz es una hazaña. Pero ellos son griegos y están dominados por los romanos. Hablar de un Dios hecho hombre y que además de eso fue penado de la forma más vergonzosa posible, que era la crucifixión, era algo completamente inconcebible. Esto no iba a tener ningún tipo, en la lógica humana y entendiendo la idiosincrasia griega, no había posibilidad alguna de que alguien abrazara este tipo de fe. ¿Te das cuenta? Pablo no está tratando de pensar cómo adapto mi mensaje a este tipo de persona, o a este tipo de escenario, o a este tipo de ambiente. Pablo no está pensando en eso. Pablo no está tratando de contextualizar su mensaje. Él está tratando de entender la pureza del mensaje y decir, esto es lo que voy a dar. ¿Sabes? Nosotros vivimos en un tiempo de mucho conflicto con esto. Hay dos corrientes que principalmente se han desarrollado en el siglo pasado, el siglo XX. Una de esas corrientes es el evidencialismo. Cuando la era moderna empezó a desarrollarse, con las invenciones que se dieron después de la revolución industrial, el descubrimiento de la electricidad, y la ciencia empezó a crecer y a crecer y a crecer, y en cuestión de años los avances tecnológicos iban creciendo, las disciplinas académicas iban desarrollándose. Una de las cosas que pasaron fue que el mundo cristiano empezó a sentir mucha presión del mundo científico, mucha presión. Entonces los cristianos empezaron a perder de vista la visión de las Escrituras y empezaron a ponerle atención a la presión del mundo. Entonces empezaron a decir, bueno, si el mundo está tratando de atacar nuestra fe por medio del método científico, nosotros vamos a usar el método científico para mostrar que nosotros tenemos razón y de que nuestra fe es digna de ser creída. Y esto fue lo que muchos cristianos trataron de hacer durante todo el siglo XX. Entonces empezaron a escribirse libros, ¿cierto? Evidencialistas, no, porque la evolución no es tan real. Y entonces empezaron a buscar comprobaciones arqueológicas, documentos históricos, documentos legales, ¿cierto? Empezaron la astronomía, empezaron a observarla, el origen del universo, y empezaron a haber grandes debates, y de repente mucho del mundo cristiano estaba poniendo mucha atención a estas voces. ¿Quiénes son los que tienen la razón? ¿Tiene el mundo cristiano un respaldo científico frente a un mundo moderno? Y esta fue la gran preocupación. Ahora, nosotros como creyentes no somos evidencialistas. No necesitamos ir al mundo para que el mundo apruebe nuestra fe. No estamos preocupados en ver si podemos impulsar algún par de científicos en nuestra iglesia para que puedan demostrar de que lo que estamos creyendo es realmente digno de ser creído. Eso no nos preocupa. Nosotros somos presuposicionalistas. Creemos que lo que las Escrituras dicen presuponen que son la verdad absoluta y partimos de ese punto. Y esto es lo que Pablo está diciendo acá. No me interesa cuán eruditos, cuán sofisticado, cuán admirable frente a los ojos suene el discurso de estos filósofos, de estos científicos, de estas personas. Yo, entre más alto sea el conocimiento científico, entre más alto sea el conocimiento filosófico, más simple voy a hacer mi mensaje. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. Nosotros no le prestamos atención a un mundo que quiere corromper nuestras creencias. Es interesante porque cada avance del mundo va volviendo al origen. Y entonces cada vez que nosotros vemos que dan grandes vueltas para llegar a conclusiones que eran totalmente obvias, nosotros decimos, bueno, sí, es obvio. No estamos centrados en esto. Y como iglesia quiero hacer una invitación como pastor a que no te dejes seducir
por ese tipo de debates infructuosos. Las Escrituras son verdad. La palabra de Dios es verdad. Y eso es inamovible. Y no necesitamos corroborarla por medio de ningún sistema científico. Es verdad. Es tan confiable, es tan verdadera, que aun cuando todo este mundo pase, las palabras de Dios van a seguir existiendo. Así de confiable es. Entonces Pablo va a decir, yo me voy a proponer no saber ninguna otra cosa entre vosotros. Pero hay muchas cosas para saber, Pablo. Hay muchas cosas, hay muchas posturas, hay muchas teorías, hay muchas propuestas que los griegos han hecho en cuanto al origen del universo, en cuanto al propósito del universo, en cuanto a la causa del universo, en cuanto a la dirección del universo. Vos tendrías que meterte en esto y Pablo te va a decir, no sé nada. Y no es que no sabía nada intelectualmente, porque Pablo, vamos a ver, era un hombre sumamente letrado, no solamente en la ley mosaica, no solamente en las tradiciones judaicas, sino que además, al haber nacido en Tarso, el conocimiento amplio que tenía Pablo acerca de la cultura general de su tiempo es abrumadora. Sin embargo, Pablo dice, me voy a proponer de que todo ese conocimiento que he adquirido por el lugar donde he nacido, no saberlo, no me interesa usarlo. Si había una persona que se podía sentar a debatir todos estos asuntos, era Pablo. Él sabía cómo debatir, él sabía cuáles eran los libros que ellos leían, quiénes eran sus poetas, quiénes eran sus referentes, cuáles eran sus creencias, cuáles eran sus escuelas. Pablo lo sabía, pero Pablo está diciendo acá, no me propuse saber ninguna otra cosa. Y entonces, ¿qué vas a saber, Pablo? ¿Qué es lo que vas a hablar en un círculo como esto? Sino a Jesucristo y está crucificado. ¿Te das cuenta? Creo que esta tensión que el mundo evangélico vive hoy con el tema del evidencialismo tiene que ver con un aspecto de fe. Pablo tiene una confianza tan grande en la suficiencia de la obra de Cristo que él dice, aunque esto no encaje en la idiosincrasia griega, esto es lo único que yo voy a hacer, predicar a Jesucristo y a este crucificado. Y todavía aún más, algo que era totalmente irracional, la resurrección de los muertos. Versículo 3, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Cuál es la demostración del Espíritu y de poder? ¿Sabes una cosa? ¿Cuál es la demostración? Pablo no estaba haciendo señales, no estaba haciendo milagros, no estaba hablando en lengua. La demostración del poder del Espíritu es cuando un hombre confía totalmente en la suficiencia de la predicación de la palabra, proclama la predicación de la palabra y observa cómo el Espíritu Santo transforma a personas a través de esa dinámica tan simple. ¿Por qué razón hace esto Pablo? Mira, versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo quiere que si personas responden a su mensaje, si personas reaccionan a su mensaje, sea netamente por la obra de la suficiencia de la predicación de la palabra. Pablo no quiere entrar en debates inútiles, en discusiones, en enredos teológicos que tienen que ver con la filosofía de este mundo. Más conoce el mundo, menos me propongo saber yo. ¿Sabes? Cuando siempre cuento este testimonio, cuando empezamos de manera práctica a servir en las iglesias bíblicas misioneras, en la iglesia de San Justo, una de las labores que me habían delegado al principio era hacer ministerio en la Facultad de La Matanza. Es una de las universidades más grandes de toda Latinoamérica en cuanto a cantidad de alumnos. Hay un mundo de gente ahí. Mucha gente, el conurbano bonaerense viaja a la Universidad de La Matanza para estudiar ahí. Y bueno, y hicimos un grupo de personas y habíamos diseñado una encuesta, íbamos con esa encuesta y hacíamos preguntas existencialistas y ahí empezábamos a predicar el Evangelio. Y yo me acuerdo que en esa época esta presión del evidencialismo había hecho tanto eco en mi mente que estaba leyendo muchos libros de apologética moderna, ¿cierto? Evidencias y muchas cosas, muchos recursos. Hasta que un día me acuerdo que, gracias a Dios, en ese momento tenía un pastor sabio, ¿cierto? Bíblico, y vino y me dijo, mira, me leyó este pasaje y me leyó este mismo principio que te estoy enseñando yo en este momento.
entre más alto sea el círculo de conocimiento, más simple tenés que hacer tu mensaje, para que si se conviertan por el poder de la obra del Espíritu Santo. Eso cambió radicalmente mi mente. Y ahí me di cuenta del error en el que estaba cayendo. Y entonces cambió el paradigma del ministerio. Habíamos hecho grandes esfuerzos por traer apologistas, gente que hablara acerca de estos temas, hasta cuando llegamos a este punto y dijimos, no, necesitamos cambiar el paradigma de nuestro ministerio, la dirección de nuestro ministerio, y confiar en la predicación de la palabra de Dios, todo es suficiente. Ahora, Pablo era muy inteligente, porque fíjate cómo él va a arrancar, ¿cierto? Él se va a poner en medio del Areópago y va a declarar lo siguiente: varones atenienses. Mira cómo arranca el discurso de Pablo ahí, ¿no? Pablo es un hombre que observa, ¿no? Él está viendo. Fíjate lo que él va a decir. Ustedes son devotos de estos espíritus, de estos dioses, ¿cierto? Ahora, es interesante por cómo arranca, porque Pablo va a tomar una expresión que el que la escuchaba, ¿cierto?, la iba a tomar de una manera positiva. La audiencia es como si nosotros tuviéramos la oportunidad de ir a una convención, predicar el evangelio y llegar y decir, bueno, veo acá en la ciudad de Villa María de que son muy inclusivos, ¿cierto? Entonces eso, desde la audiencia que me está escuchando, podría percibirse como algo positivo, pero desde la perspectiva cristiana la podríamos ver como algo totalmente pecaminoso. Y eso es lo que Pablo está haciendo acá. Él está seleccionando sus palabras, él tiene su mente muy bajo control, él está pensando de una manera apropiada de cómo arrancar su discurso de una forma donde él no está comprometiendo, ni haciendo, ni vendiendo sus convicciones, pero al mismo tiempo no cerrando la puerta para poder dar su mensaje. Algo que es completamente contrario en nuestro tiempo, ¿cierto? No sé si lo vieron esta semana. Yo los invito a que lo vean para poder seguir creciendo en su capacidad de distinguir los falsos maestros, ¿cierto? Pero esta semana le hicieron una entrevista ante Goebbels, Novarecio le hizo una entrevista, no sé si la pudieron ver un poco. Es interesante escuchar lo que este hombre hace, porque lo que él hace es completamente lo contrario. Él está entendiendo la idiosincrasia del mundo y él está vendiendo sus convicciones para poder ser aceptado dentro de este sistema. Pablo no está haciendo esto. Pablo no está haciendo lo que hizo Goebbels en esa entrevista. Pablo lo que está diciendo es algo que él, desde su perspectiva, él lo evalúa como algo negativo y pecaminoso, aunque sabe que ellos lo pueden tomar como algo positivo. Ustedes son así, ¿cierto? Y Pablo está juzgando esto. Pero vamos a ver cómo se desarrolla el mensaje de Pablo, ¿cierto? Pablo va a exponer la idolatría de aquellos hombres y lo había empezado a hacer de una manera totalmente prudente. Esta es una palabra que se utiliza de una manera totalmente ambigua, ¿cierto? No tiene una implicancia positiva. Pablo no está hablando de esto como una virtud de ellos. Pablo piensa que esto es un error de ellos, aunque ellos piensan que es una virtud, ¿cierto? Así que esta expresión dependía totalmente, o la respuesta a esta expresión dependía de una respuesta totalmente subjetiva. Para Pablo era totalmente negativa. Ahora, recordad una cosa, ¿no? Pablo está siendo traído para ser juzgado, para ver si él es digno de confianza o no en el mensaje que él está diciendo. Ahora, una de las cosas interesantes también de esta expresión que Pablo está utilizando acá es que esta expresión no es una expresión que Pablo originalmente ha creado. Y acá es cuando vos te das cuenta de que Pablo no era un hombre ignorante. 3 siglos atrás hubo un hombre que se llamaba Demóstenes, que fue un filósofo que en este mismo lugar, cuando empezó su discurso, uno de sus discursos en el Areópago, empezó con las mismas palabras. Hombres atenienses, ustedes que son muy religiosos o devotos, la expresión literal, devotos de espíritus extraños. Devotos de espíritus extraños. Ahora, fíjate cómo continúa, ¿no? Porque atravesando y observando hallé un santuario, un altar de ustedes, ¿no? En el versículo, estamos en el versículo 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Ahora es interesante porque Pablo está haciendo ministerio y mira, Pablo hace muy bien su trabajo como misionero.
Él está estudiando el entorno, él está observando los fenómenos, él está viendo los patrones sociales, él está viendo los fenómenos de la comunidad, él está viendo las tendencias que los afectaban, él está viendo las particularidades que detallaban la cosmovisión de estas personas. Pablo no era un principiante en esto era algo que Pablo habitualmente hacía. ¿Te acordás en Filipos? Pablo había pasado varios días en Filipos para entender la dinámica de la ciudad y después esta observación objetiva que él hacía la utilizaba para fines ministeriales. Creo que esto, quizás haciendo un paréntesis, nos muestra un poquito también de aspectos de la teología pastoral. Hay muchas personas que me dicen, Felipe, vos en las predicaciones muchas veces estás trayendo a colación fenómenos o tendencias o olas que están ocurriendo en el entorno de nuestro tiempo. ¿Por qué haces esto? Y más bien te centras en el significado del texto. Bueno, precisamente porque esto es lo que es el ejemplo que Pablo nos ha mostrado en su teología pastoral. Él está todo el tiempo observando, él está todo el tiempo midiendo, él todo el tiempo está tratando de evaluar cuáles son los fenómenos que atraviesan a las personas. Pablo no desconoce ese tipo de cosas. Y hemos hablado muchas veces desde este púlpito de la necesidad de crear una mente antitética, una mente criteriosa, personas que son capaces de evaluar esto es verdad y esto es mentira, esto es lo que me rodea en mi entorno y esto es lo que la verdad sostiene. Y es donde la verdad se sostiene, confronta la realidad de lo que se está viviendo en mi entorno. Hemos hablado muchas veces en el entorno de las mujeres de la influencia feminista, que todavía sigue haciendo eco en el entorno de nuestra iglesia. Necesitamos crecer en nuestra capacidad de poder observar los fenómenos que nos rodean y poder confrontarlos. Pablo está observando el fenómeno de esta ciudad. Él está atravesando la ciudad, él está observando, él está viendo cómo la gente habla, qué es lo que la gente persigue, qué es lo que la gente valora, qué es lo que la gente estima, para después confrontarlo con su mensaje. Ahora es interesante porque la idolatría de los atenienses era tan extrema, tan grande, que tenían un altar a un dios que quizás existía la posibilidad de que no lo hubiesen descubierto. Ahora, para poder entender qué es lo que Pablo está confrontando acá, hay algunos aspectos de la religión ateniense que necesitas entender. En primer lugar, vos te vas a dar cuenta cómo el sistema religioso ateniense va completamente contrario con el mensaje que Pablo va a predicar. En primer lugar, las deidades griegas tenían antropomorfismos, formas o conductas humanas. Por ejemplo, Zeus, Atenas, Apolo eran representados con cuerpos, eran representados con emociones, con comportamientos humanos. Pensaban, sentían, actuaban como personas, aunque con mayor poder. Esos poderes eran diversos y así los dioses podrían serlo, ¿cierto? Diversos. Habría la posibilidad de haber tenido alguna forma de Dios que ellos no habían descubierto. La segunda característica de los dioses griegos era que tenían una moralidad limitada o ambigua. Ellos tenían, por ejemplo, la capacidad de mentir, la capacidad de engañar, ser celosos, ser vengativos. Por ejemplo, era representada como una diosa llena de celos. Zeus era representado como un hombre lleno de pasiones vergonzosas, un hombre inmoral. Estas características negativas establecían la necesidad de ofrendas constantes para que no se vieran afectados por los comportamientos de estos dioses. Ahora, fíjate una cosa, cuando nosotros pensamos en una deidad griega, nosotros pensamos en cómo el Evangelio habla de que Dios no es visible, no es alguien que se puede ver. Eso es lo que nos enseña el Evangelio de Juan. A Dios nadie le vio jamás, ¿cierto? Es completamente contrario al cristianismo. Si pensamos en la moralidad de Dios, pensamos que Dios es totalmente santo, Él es perfecto. Todos los indicios morales que nosotros tenemos en nuestro interior, todos los indicios morales que hay incluso dentro de nuestra sociedad, provienen exclusivamente de Dios. Dios no tiene una moralidad ambigua. Además de esto, había especialización. Habían dioses que se especializaban en diferentes tipos de campos. Habían dioses, por ejemplo, para la guerra, habían dioses para la sabiduría, habían dioses para el amor, habían dioses para el mal, habían dioses para todo tipo de cosas.
Ninguno era totalmente soberano sobre el área que gobernaba. Ahora Pablo va a venir con la idea de un Dios que gobierna todas las áreas del universo. Dependencia del destino. Esta es otra de las características de las deidades griegas. Aún los dioses griegos estaban sometidos al destino. No eran absolutamente soberanos sobre el control del destino. Habían fuerzas superiores que los griegos no podían detectar, que eran inevitables y que ninguna deidad podía escapar. Aunque ellos creían que habían diferentes dioses, por encima de esos dioses había algún tipo de fuerza que ellos no podían determinar, que controlaba a esos dioses. Dependían del destino. El Dios que Pablo va a presentar en el mensaje, lo va a presentar como el controlador del destino, como la causa del destino, como el guiador del destino. Y necesidad de honor y culto. Estos dioses griegos esperaban sacrificios, esperaban ofrendas, esperaban reconocimiento. Y si no recibían este tipo de cosas, lo que se generaba una expectativa de castigo. Los griegos creían que si no veneraban a todos los dioses en conjunto, el olvido de estos dioses se iba a pagar, ¿cierto? Y necesitaban mantenerlos vivos para que siguieran brindando los beneficios que ellos ofrecían. Pablo va a presentar un Dios totalmente distinto, autosuficiente, infinito, eterno, que se sostiene por sí solo. ¿Te das cuenta? O sea, lo que Pablo va a decir a continuación va a ser completamente contrario a lo que esta gente ha creído toda su vida. Otra de las características de los dioses griegos era que eran cercanos, pero eran impredecibles. No podía preverse cómo iban a reaccionar. No había un grado de incertidumbre muy grande de cómo ellos iban a reaccionar. Pablo va a presentar un Dios completamente previsible, que se ha revelado de una forma concreta y objetiva a través de la palabra. Ellos podían ayudar o perjudicar según el deseo variante que podía tener un Dios. Y otra de las cosas interesantes también de las deidades griegas era que era la multiplicidad y la competencia entre las deidades. Ahora Pablo va a presentar a este Dios, a su Dios, a nuestro Dios, como el único Dios a quien nadie puede competir. Esto es lo que Pablo está enfrentando en este momento. Si esta gente entiende bien el mensaje de Pablo, va a implicar de que todo su sistema politeísta se vaya al tacho de la basura. Y todo lo que han creído durante toda su vida cambie por completo. Tal como podemos apreciar en las descripciones anteriores, el sistema politeísta ateniense hacía que las personas vivieran en un estado de incertidumbre constante. Pero Pablo era un portador de esperanza. Pablo había sido traído porque él estaba predicando deidades y creencias desconocidas en el versículo 19 y había sido acusado de cargar los oídos de las personas. Pero fíjate cómo Pablo toma las acusaciones y las combina con la incongruencia que ellos mismos profesan para convertir de esto su plataforma para el ministerio. Entonces, cuando nosotros vemos a un hombre enojado de una manera justa, de una manera santa, vemos que él no pierde los cabales. Él tiene su mente fresca para seleccionar sus palabras y dar su mensaje de manera precisa y de manera conveniente, en el lugar conveniente. Entonces, ¿cómo se confronta a un mundo que le da la espalda a Dios? En primer lugar, con astucia, pero también con dependencia. Lo vimos, no dependemos de la sabiduría de este mundo, no dependemos de la persuasión de vanas palabras, dependemos de la suficiencia de la predicación de las palabras. ¿Cómo confrontamos a un mundo que le da la espalda a Dios? En segundo lugar, con determinación y convicción. Bueno, Pablo ha abierto la puerta, ahora tiene a todos los atenienses escuchándole, ¿cierto? Él ha utilizado las palabras de Demóstenes, él ha empezado con una palabra ambigua, él ha sido muy estratégico en seleccionar sus palabras. ¿Qué es lo que va a hacer ahora? Él va a avanzar hacia el corazón de su mensaje. Tiene la atención de los atenienses, abrió la puerta y esto es lo que él va a hacer. Él no va a comprometer sus convicciones. Dios, el hacedor del mundo y de todo lo que en él hay.
¿Te das cuenta? Pablo no está tratando de tomar las filosofías de su tiempo. Habían muchos filósofos que habían tratado de dar un sentido o habían tratado de dar una explicación acerca del origen del mundo. Pablo arranca presuponiendo de que esta es la única verdad absoluta. El Dios que ustedes no conocen es del que yo les vengo a hablar. ¿Y cuál es ese Dios? ¿Cuál es el Dios que se les escapó a los atenienses? Bueno, nada más y nada menos que el único y verdadero Dios. Y él va a partir de esto. El Dios que creó los cielos y la tierra. ¿Por qué Pablo va a comenzar su predicación de la palabra desde Génesis 1:1? Y no lo hace como lo hizo con los judíos en todo el resto del viaje misionero, tratando de argumentar de que Cristo es el Mesías. Con los judíos, Pablo en su estrategia ministerial, su batalla fue esta: demostrarle a los judíos de que Jesús es el Cristo. Esa era su batalla. Pero acá frente a los atenienses, él no está tratando de demostrar de que Jesús es el Cristo. Él está tratando de argumentar y de explicar de que la razón del universo, la causa del universo, parte de Dios mismo. Porque arranca de una manera tan distinta a todo lo que Pablo ha hecho anteriormente en sus patrones ministeriales. Bueno, esto nos lo explica en Romanos capítulo 1, versículo 18. Pablo entiende de que estas personas que lo están escuchando no tienen ningún tipo de conocimiento previo acerca de la ley de Dios. Ellos no tienen ningún tipo de fundamento, no tienen ninguna parte, no tienen ningún punto de partida desde las Escrituras. Y entonces, ¿qué es lo que Pablo va a hacer? Bueno, con los judíos, ellos tenían el Antiguo Testamento, entonces él partió de ahí, pero ellos no tienen ese punto de partida. Entonces, ¿desde dónde va a partir? Bueno, va a partir desde un lugar muy interesante. Va a partir desde su testimonio interno. El testimonio. Mira lo que dice Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo Pablo acá? Esto es muy interesante. Pablo está cambiando la forma en la que él predica su mensaje, porque estas personas no tienen el fundamento de la ley en ellos. Pero sí hay un fundamento que Dios le ha dejado a cada hombre, y es el testimonio interno de que Dios es real, su conciencia. Cuando leemos este pasaje, llegamos a algunas conclusiones. En primer lugar, el agnosticismo, el ateísmo o el paganismo no es una condición natural, no es una condición natural, es una decisión personal. No es que una persona nace siendo atea. El ateísmo, el agnosticismo y el paganismo es una decisión personal. Esto es lo que está revelando la palabra de Dios en Romanos 1, 18 al 23, ¿cierto? Habiendo conocido a Dios, decidieron no darle la gloria a Dios. Lo que era claramente revelado a través de la creación del mundo y siendo entendidas por medio de las cosas hechas, no tienen excusa. Pero lo que me interesa es el versículo 21. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. No le glorificaron. Ni le glorificaron como a Dios, versículo 21. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su propio razonamiento. Y fíjate el versículo 23, cambiaron. Ese verbo es un verbo interesante porque está en la voz activa, cambiaron. No es que ellos son el resultado de lo que sus padres les inculcaron. No es que ellos son el resultado de una sociedad atea o agnóstica. El corazón adentro, como reflejo de la depravación humana, hace esto.
Al estar separados de Dios, al nacer en el pecado, nuestros corazones intencionalmente toman la determinación de que, aunque vemos el mundo, aunque vemos la creación, aunque vemos cómo todo está organizado, aunque vemos que detrás de todo lo que nuestros ojos pueden percibir, nuestras manos pueden palpar, nuestros oídos pueden escuchar, nuestras narices pueden oler, detrás de eso hay una mente inteligente, hay un ser creador. Nosotros, por causa de nuestra depravación, decidimos cambiar lo que es lógico para generar una forma de pensamiento totalmente vana, totalmente hueca. Es una decisión personal. Fíjate que ahí también dice detienen. El corazón, la condición natural del corazón es detener la verdad. La verdad está siendo evidente. Ahora, Pablo, fíjate esto, ¿no? Porque los atenienses, los griegos, eran conocidos por su capacidad de atención. Ellos estaban viendo todo el tiempo el mundo. Ellos habían creado esta palabra, el cosmos, ¿cierto? Ellos veían el cosmos, ellos veían los fenómenos, ellos veían las estrellas, ellos veían el sol, ellos veían la luna, ellos veían las plantas, ellos veían las estaciones, ellos veían el mundo, pero no habían visto a Dios. ¿Te das cuenta de lo que les está diciendo Pablo? Ustedes eran observadores de todo y se les escapó algo que es realmente importante, la causa de todo lo que están observando. Es interesante el segundo punto del capítulo 1, 18 al 23, porque la segunda implicancia de ese pasaje es: Dios usará el registro de la conciencia de cada hombre como testigo. Como testigo. Los hombres, adentro de ellos, tienen un registro dado por Dios, que es tan viable, es tan fidedigno, que las Escrituras dicen no tienen excusa. Tendrían que haberlo visto. Tendrían que haberlo visto. ¿Por qué no lo ven? Porque no quieren verlo. En tercer lugar, la conciencia dicta algo claro, habiendo conocido a Dios. La conciencia de los hombres les dice continuamente, hay un Dios. Pero ellos hacen esta dinámica del reemplazo por cosas que son totalmente indignas. Cuando ellos hacen, la cuarta implicación de este pasaje, cuando ellos se entregan a esta dinámica, pierden su capacidad de poder distinguir lo que es verdad de lo que es mentira. Y ahora ven la mentira como su única realidad posible. Cuando el hombre detiene la verdad de Dios y se entrega a su necio razonamiento, lo que antes era mentira, ahora lo ven como su única verdad y no tienen la posibilidad de salir de ahí. Y la última implicación de este pasaje es que este pasaje define la idolatría como la acción de cambiar la gloria de Dios por las cosas que Dios ha creado. Si esta es la definición de idolatría, que ciertamente la es según Romanos 1, entonces nosotros entendemos de que la dinámica de la idolatría pasa en nuestro corazón. Pasa en nuestro corazón. El hombre pierde la facultad de poder entender a su testigo interior. Y por eso Pablo está partiendo de aquí en su predicación, ¿no? Pablo está apelando a esa voz interna. Está partiendo del hecho de que Dios es el creador del mundo. Claro, aún dentro del sistema religioso griego, ellos veían todos sus dioses, pero todos sus dioses estaban sujetos a una fuerza superior que no podían explicar. Aún en su sistema no podían negar de que había algo superior a sus propios dioses. Pero no lo podían determinar, no lo podían ver. ¿Por qué? Porque no querían verlo. No querían verlo. Todos estos dioses que ellos habían creado eran sumamente convenientes para ellos, para sus deseos, para sus apetitos, para sus intereses, para sus valores personales, para promover el pecado dentro de ellos. Y de repente Pablo viene a esta audiencia ateniense como una topadora y dice: vengo a hablarles del único Dios que no conocen, que es el que está por encima de todos esos dioses. El único verdadero Dios. Ahora, fíjate lo que Pablo está diciendo solamente con esta expresión. En primer lugar, Pablo presenta el monoteísmo como el único sistema real de creencias en el universo. No podían haber varias causas
para el universo. Aunque el mundo quiera ser laxo con esto, sobre todo en nuestro tiempo donde las personas dicen, bueno, vos querés creer eso, yo creo en esto, yo creo en las fuerzas impersonales, creo en las energías, está todo bien con eso, pero no puede ser que todas esas cosas que se atraviesan en la mente de la persona puedan ser reales, porque al final del tiempo, detrás de la existencia del universo, hubo una sola causa que lo trajo a la existencia. Esto es importante de entender. Pablo está presentando esto. El monoteísmo es la única sistema religioso posible en el universo. Es totalmente lógico. No pueden haber múltiples causas para el universo. No pudo haber ocurrido. Una única causa lo tuvo que haber traído a la existencia del universo. Pablo presenta que su Dios es el creador, y al presentar de que su Dios es el creador, está diciendo que Él es la causa y el fin último de la creación, el propósito máximo de la creación. Desconocer a este Dios era haber desconocido o es haber caído en un descuido grande y hubiese expuesto la necedad y la torpeza de los hombres que decían ser los hombres más sabios del mundo. Pablo presenta el hecho de que este único Dios estaría dispuesto a convivir en la dinámica religiosa del lugar. No estaría dispuesto a vivir en la dinámica religiosa del lugar, puesto que no vive ni habita en medio de templos hechos por manos de hombres. Esto es algo también confrontativo, ¿no? Pensá en esto, estos griegos, estos atenienses, que eran hombres eruditos, que habían sido por siglos los dominantes del mundo conocido en Occidente, que habían invertido oro, plata, piedra, tiempo, inversión, sacrificios, mucho dinero. De repente les dice, todos esos templos que ustedes han gastado, toda esa dinámica religiosa que han creado, no sirve para nada. Eso es algo totalmente confrontativo, ¿no? Para mí es inevitable traer a mi mente la voz de Dante Gebel en la entrevista y decir cuán antitético es Pablo con estos falsos maestros de nuestro tiempo, ¿no? Pablo está dispuesto a decir la verdad, aunque esto confronte todo el sentido de la vida de estas personas. Pablo presenta a Dios no solo como el origen, causa y fin del mundo, sino como una autoridad absoluta del mundo. Absoluta del mundo. Tanto estoicos como epicúreos creían aspectos que eran totalmente incompatibles con esta simple afirmación de Pablo. Con una sola afirmación, Pablo estaba poniendo en duda todo lo que los estoicos y epicúreos decían. Y recordad que los estoicos y los epicúreos eran el grupo, o eran las escuelas más dominantes del tiempo de los días de Pablo. Pablo fue en contra de ellos, no le importó que su mensaje se adaptara o no a los oídos de las personas que le estaban escuchando. Versículo 25. Mira lo que dice el versículo 25. Ni es honrado por manos de hombres. Mira, los atenienses creían que sus dioses demandaban cosas de ellos para estar satisfechos. Los dioses que habían creado los griegos eran de una manera presentados como dioses que necesitaban de alguna manera lo que los hombres hacían por ellos. Todos los sistemas religiosos que nosotros podemos ver aún en el mundo por fuera del sistema ateniense, entendemos que funcionan así, ¿cierto? Yo le pido a la deidad, pero yo le tengo que cumplir algo a la deidad que estoy venerando. Si le estoy pidiendo a una deidad que me provea trabajo, tengo que cumplir una promesa. Si le estoy pidiendo a una deidad un beneficio amoroso de una persona, le tengo que cumplir alguna promesa. Pero acá Pablo está presentando y está diciendo, no necesitas ser servido de ningún tipo de hombre. Es completamente contrario. Lo que nosotros creemos va completamente contrario a la cultura de este mundo. Él no necesita ser servido por manos de hombres, no necesita nada. Ahora, él tampoco vive en el templo, ¿cierto? Es lo que está diciendo el versículo 25, ¿cierto? En el versículo 24, él no vive en los templos. Es una de las preguntas que podrían llegar a surgir. Bueno, Felipe, pero en el sistema religioso judaico, en el Antiguo Testamento, habían sistemas sacrificiales. En el sistema judaico de antes habían sistemas sacrificiales. Y además de eso, en la ley mosaica, en un momento se diseñó una carpa gigante para que
Dios estuviera en medio de su pueblo. Entonces, ¿por qué Pablo está diciendo que no vive en medio de templos hechos de manos si los que hicieron el tabernáculo fueron hombres? ¿Por qué dice que no necesitan ser servidos si había un sistema sacrificial creado por Dios, ¿cierto?, para que los judíos lo llevasen adelante? Bueno, hay dos cosas que hay que entender. En primer lugar, tomemos el tema del tabernáculo. Dios no habitaba de manera permanente en el tabernáculo. Solo manifestaba temporalmente y esporádicamente su gloria, parte de su gloria, en medio de su pueblo, como una expresión de cercanía. Aún el diseño del templo y los materiales del templo fueron escogidos y diseñados por Dios en un modelo que Moisés vio en el monte de Sión. No fue la idea de un hombre, no fue la idea de Moisés, fue lo que Dios le reveló. Y esto no estaba hecho para que la gloria de Dios fuera contenida en este lugar, sino para que la gloria de Dios fuera manifestada en este lugar. Algo que era completamente contrario a lo que creían los griegos. Dios no estaba limitado a esta carpa gigante. Pero los griegos sí pensaban que sus dioses estaban limitados a sus templos. Cuando abordamos el tema del sacrificio o el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, cada sistema sacrificial que se puso en el Antiguo Testamento no fue para servir a Dios. Decís, no, Felipe, sí era para servir a Dios, porque la expectativa era que Dios fuera servido por medio de eso. ¿Sabes cómo sé que teológicamente Dios no tenía la necesidad de ser servido por el pueblo de Israel? Porque cuando el pueblo de Israel hacía y llevaba adelante sus sacrificios, muchas veces Dios los reprobó. Isaías capítulo 1 es un reflejo de eso. No tolero sus animales sacrificados, sus animales gordos, ¿cierto? No tolero sus fiestas solemnes, no las tolero, no las soporto. ¿Por qué no las soportaba? Porque ellos pensaron, el pueblo de Israel pensó que el sistema sacrificial judaico era una forma de servir a Dios y no entendieron el sentido de lo que Dios había establecido. El sistema sacrificial judaico había sido creado para servir al hombre. Cada sistema, cada sacrificio que el hombre hacía, que los judíos hacían en el templo, en las fiestas solemnes, apuntaba a una necesidad espiritual que Dios iba a terminar supliendo. Esto es algo muy importante. Los atenienses creían que ellos tenían que sacrificar para calmar a Dios. Pero los sacrificios que los judíos hacían les mostraban la necesidad de un redentor, de un salvador, de un reemplazo. Absolutamente todo giraba alrededor de la persona de Cristo, quien iba a venir a servir al mundo. Era completamente contrario. Ahora, fíjate cómo cierra el versículo 25. Él da a todos vida y aliento de todos, ¿cierto? Tenemos que correr. Aunque es Dios, el Dios que los griegos desconocen, este es un Dios compasivo que sigue sosteniendo con gracia común a todas las personas. Pablo está diciendo algo muy interesante. Ustedes están tratando de crear un sistema de dioses, crearon un templo para un Dios que no conocen, y este Dios que ustedes han ignorado es el único Dios verdadero, es el único Dios que ha creado todas las cosas, es el único Dios real, es el único Dios posible del universo. Pero a pesar de que ustedes lo desconocen, a pesar de que ustedes no lo veneran, a pesar de que ustedes le dan la espalda, este Dios sigue actuando con gracia. Este es el concepto de gracia común, ¿cierto? Dios sigue haciendo llover su lluvia, su agua sobre la tierra, sobre justos y sobre impíos. Sigue mostrando su favor aún para aquellos que le dan la espalda. Esta era una característica totalmente contraria a la que los atenienses creían de sus dioses. Sus dioses no iban a dar ningún tipo de beneficio si ellos no hacían la retribución de vida. Ahora Pablo está diciendo, ustedes no lo conocen, ustedes lo ignoran, ustedes lo rechazan en sus corazones, y aún así Él da de sus beneficios, en Él vivimos. Y todas las cosas cobran aliento de Él. Versículo 26. Y esta es una idea que también va a contrariar
la mentalidad de los griegos. Y Dios, mira lo que dice el versículo 26, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Esto es algo que a los griegos les molestaba en gran medida. Los griegos creían que la humanidad se dividía en dos grandes grupos. Los griegos por un lado, y a todo el resto le llamaban bárbaros. Ellos creían que ellos eran una raza superior. Ellos creían que eran una raza suprema, que no había nadie como ellos, aunque estaban bajo el dominio de los romanos. Ellos creían que todo lo que no era griego eran bárbaros. Y ahora Pablo, que sabe esto, va a decir, Dios es real porque todos y cada uno de los seres humanos vienen de una sola fuente. De una sola fuente. Me encanta lo que dice John Piper con respecto a este pasaje, porque dice, esto cobra especial relevancia al reflexionar sobre por qué eligió decirles precisamente esto a los atenienses en el Areópago. Los atenienses se jactaban de ser autóctonos, es decir, de ser originarios de su tierra natal, no inmigrantes de otro lugar o de un grupo étnico. Pablo opta por confrontar directamente este orgullo étnico. Dios creó a todos los grupos étnicos, atenienses y bárbaros, son todos de un mismo origen. Y esto es lo que Pablo les está diciendo. Así que ustedes, atenienses, son iguales a estos bárbaros, escitas y escitas despreciados. ¿Te das cuenta? Pablo está calando en lo más profundo de su audiencia. Pablo está calando en lo más profundo de su audiencia. Él está rechazando todo lo que estos griegos creen. Entonces él ha arrancado de una manera prudente, él ha abierto los oídos de su audiencia, él está bajo el control para decir palabras inteligentes, pero él está yendo directo en contra de lo que ellos creen y afirman. Está exponiendo el orgullo de su corazón. Pero esta es la evidencia también más determinante de por qué el Dios de Pablo es el Dios verdadero y distinto de todos. Él ha señalado y determinado el tiempo y la habitación de Él. La evidencia de que Dios es el único Dios verdadero, la evidencia de que Él es el único Dios verdadero, es porque Él tiene el control de la historia. No solamente Dios explica el origen del universo, Él explica el destino del universo. El destino del universo. Dentro de unos pocos meses vamos a estar leyendo el libro de Apocalipsis en el devocional. Y vamos a estar viendo en esas páginas que el destino del universo está totalmente determinado. El destino de la historia está totalmente escrito. No hay nada que se escape de la providencia de Dios. ¿Sabes qué? Esto era una cosa que traía mucha convicción a Pablo frente a todas esas deidades. Porque Pablo era un hombre que conocía el Antiguo Testamento. Y él sabía que en el momento adecuado, en el momento preciso, todas las profecías acerca de Cristo se habían cumplido. Pero además de eso, él había visto cómo toda la historia de la humanidad y cómo el enemigo había tratado de trabajar en toda la historia de la humanidad para detener el plan redentivo de Dios. Y aun cuando Dios permitió de que el enemigo operara a través de la historia de la humanidad, Dios terminó cumpliendo sus propósitos. Para Pablo no hay ninguna duda de que el único Dios verdadero es el Dios que él está profesando, por la forma en la que Dios ha desplegado su control soberano en la providencia divina. Él tiene el control. Entonces, ¿cómo enfrentamos a un mundo que le da la espalda? Bueno, al principio dijimos, lo confrontamos con astucia y dependencia del Evangelio, pero también lo confrontamos con determinación y convicción. Tercer punto. Lo confrontamos con persuasión y claridad. Mira lo que dice el versículo 27. Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo acá? Pablo está diciendo, hay mucha evidencia. Hay evidencia en la historia, hay evidencia en la voz interna de la conciencia que dice que hay un solo Dios, hay evidencia aún en su propio sistema religioso, hay evidencias de que hay una fuerza superior por sobre todos sus dioses, hay evidencia, ustedes tienen que creer esto. Pero fíjate lo que va a decir Pablo ahí en el versículo 27. ¿Para qué es todo esto? Para que busquen a Dios. Para que busquen a Dios.
Pablo está tratando por medio de la predicación y entendiendo el evangelio bíblico, tratando de ir a lo profundo del corazón para poder ver si alguien puede volver a recobrar la capacidad de poder escuchar ese testigo interno que Dios le ha dejado a cada hombre para que le busquen. Ahora, Pablo claramente sabe que no hay ninguna persona que busque a Dios. En Romanos capítulo 3, versículo 9 dice, no hay quien busque a Dios. Si nosotros en algún momento de nuestra historia empezamos a sentir curiosidad por Dios, necesidad por Dios, deseo por Dios, ambición por Dios, no es porque nosotros le hayamos buscado, es porque Dios ha organizado la historia de la humanidad, las circunstancias alrededor de nosotros, preparado nuestro corazón para que empecemos a buscarle. No es que nosotros hayamos amado a Dios primero, Él nos amó a nosotros primero, Él nos buscó a nosotros primero, despertando nuestros corazones. Y ahora, ¿cómo sé que es eso? Porque acá Pablo está diciendo que los está buscando. Bueno, precisamente por esto, el hecho de que Dios los está buscando es que ellos no estaban buscando el mensaje de Pablo. Ellos no estaban buscando una persona que viniera y les hablara del único Dios verdadero. Dios lo trajo, la soberanía lo trajo. Pablo, como una barca en medio del mar, fue traído y el viento de la providencia lo trajo a la ciudad de Atenas. Y ahora de repente está en el lugar menos pensado, en el lugar más público, en el lugar más importante del conocimiento. Ahora está profesando el único mensaje verdadero de la historia de la humanidad. ¿Cómo sé que el hombre no lo puede buscar a Dios? ¿Por qué Pablo está diciendo que lo busquen? Porque Dios los está buscando, enviándolo a su misionero. ¿Te das cuenta? Dios lo está, la iniciativa no es de los griegos, es de Dios. Y está predicando este mensaje y está exponiendo estas verdades para que exponiendo estas verdades quizás alguno pueda ser hallado por Dios. Esto es lo que está pasando. Entonces fíjate cómo lo hace, con persuasión. Quizás hay alguno de ustedes que lo pueda empezar a buscar a Dios. Mira cómo tengo que correr un poco, pero cada expresión es interesante. Puede ser palpado, puede ser hallado. Dios no está juzgando a las escondidas. Los atenienses serán destacados o marcados como buscadores de dioses. Pero Dios no estaba juzgando a las escondidas. Él era un Dios que se había revelado a través de su creación, a través de la revelación de las Escrituras, a través de la persona de Jesucristo, a través de la providencia. Dios se revelaba. Que busquen a Dios, pero mira, es interesante. Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Qué significa esto de que no está lejos de nosotros? ¿Sabes una cosa? Esto es algo apasionante. Porque la obra de salvación es un milagro sorprendente. Es tan grande que Pablo lo describe que es tan poderoso como si Dios hubiese hecho el universo de nuevo. El poder que implica salvar a una persona implica tanto poder que es como si Dios desplegara la misma cantidad de poder con la que Él hizo el universo. Eso es lo que nos enseña 2 Corintios capítulo 4. El Dios que hizo resplandecer de la oscuridad el cielo, todo lo que en Él hay, es el que resplandeció. Y entonces Pablo pone estas dos obras, ¿cierto? La obra de la creación y la obra de la regeneración al lado. Es un milagro sorprendente, pero al mismo tiempo es un milagro sencillo y simple. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 10, versículos 5 a 13. Porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Claro, el hombre que cumpla la ley va a poder vivir por la ley, va a poder cumplir la ley, va a poder ser salvo. ¿Quién puede cumplir la ley? Nadie. Entonces acaba de contrastar, pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. O sea, es interesante el lenguaje que Pablo utiliza en Romanos 10 porque es un lenguaje náutico. Él está hablando y él está describiendo la salvación y él está diciendo: no es esto no es la salvación. No es una travesía náutica que te hace ir a las profundidades del mar o a los lugares más lejanos para poder encontrarlo. No digas en tu corazón esto es lo que está diciendo Pablo. No digas en tu corazón esto. Mas, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que verdaderamente dice el Señor? Cerca de ti está esta palabra. Es sorprendente, es poderoso, es milagroso, pero es simple.
y es sencillo. Cerca de ti está la palabra. Tan cerca como la distancia que hay entre la boca y el corazón. Esta es la fe, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues las Escrituras dicen, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Es poderoso. Es milagroso, es maravilloso, es incomprensible, pero es simple, así de simple. No digas en tu corazón que hay que ir a los lugares más profundos, no digas en tu corazón que hay que hacer grandes cosas para ser salvo. Hay que estar dispuesto solamente a confesar esto: Cristo es el Señor. Él está cerca. Muchas veces encuentro creyentes que tienen tantos problemas con su identidad, si son o no son salvos, en una dinámica tan simple. Él está cerca. Dios no está juzgando, no está juzgando a las escondidas. Él no está jugando de una manera misteriosa. Él está siendo lo suficientemente claro para decir: acá estoy. Mírenme, hállenme. Tómenme. Y entonces, ¿por qué no puede ser hallado? Hay una sola razón por la que no puede ser hallado. Porque amamos más el pecado que la luz. Amamos más nuestros deleites, nuestras pasiones, que a Dios mismo. Bueno, Pablo va a citar ahí a dos de los poetas de los tiempos de Pablo, de los atenienses, dos hombres que habían hablado de esto y también sus creencias dejaban ver las marcas. Pablo no tiene ningún problema en utilizar estos recursos sin comprometer sus convicciones. Él está muy determinado. Ahora fíjate, versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Te imaginas estar en ese lugar? En el lugar más sofisticado del mundo, en el lugar de mayor erudición del mundo, donde las grandes mentes del mundo están convocadas, están sentados todos ahí escuchando. Estos hombres que piensan que son la cúspide, la cúpula del conocimiento, de repente están escuchando a un pobre judío, pequeño de apariencia, pobre, y les va a decir: ese Dios que a ustedes se les escapó, ese Dios que ustedes no conocen, pasando por alto su ignorancia. ¿Sabes lo que está diciendo Pablo? Los está llamando ignorantes. A los hombres más sabios de este siglo les va a llamar ignorantes. Así de confiable es el Evangelio. El Evangelio es tan confiable que puede darle la valentía, la claridad, la sobriedad de pararse frente a las personas más inteligentes o sabias de este mundo y llamarlos ignorantes. Porque puedes conocer todo lo que quieras, pero si ignoras el Evangelio de Cristo, sos un ignorante de todo. Un ignorante de todo. Y esto es lo que Pablo les está diciendo acá. Dios está dispuesto a pasar por alto su ignorancia. Está dispuesto a hacerlo. Esto estaba calando en lo más profundo del corazón de los atenienses. Pablo está siendo muy claro. Ellos tienen que tener una disposición a arrepentirse. Muchos hombres habían pasado por acá. Demóstenes había sido uno de ellos, Arato había sido otro, uno de los poetas que Pablo está tratando de referir acá, Cleantes, que fue otro de los poetas que también habló muy similarmente con respecto a que todos los hombres vienen de una sola fuente, de un solo lugar. Pero ahora está este expositor, Pablo de Tarso, el máximo expositor que tuvo el Areópago.
y estás predicando el mensaje del Señor, ¿cómo lo está haciendo? Con persuasión y con claridad. ¿Y qué les está diciendo? Arrepiéntanse. Sin arrepentimiento, sin la disposición de darle la espalda a todo tu sistema de creencias, a toda tu historia, a todos tus valores, a todo lo que has atesorado toda tu vida, si no estás dispuesto a darle la espalda a eso para poder ver de frente al mayor tesoro que un hombre puede tener, que es Cristo mismo, no hay salvación. No hay salvación. Si Cristo no es el tesoro máximo de una persona, si Cristo no es visto como digno de ser seguido y una razón lo suficientemente fuerte para dejar atrás todo lo que he creído, todo lo que he abrazado, entonces no hay salvación. Pablo está haciendo un llamado a que se arrepientan. Ahora, fíjate una cosa, Pablo está dando los componentes de una predicación fiel, ¿Cuáles son los componentes de una predicación que es persuasiva pero que es clara? En primer lugar, confronta. No debemos pensar que es semejante, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo el versículo 29. No es semejante. La divinidad no es semejante a oro, a plata, a piedras, a esculturas de arte, de imaginación de los hombres. La predicación fiel del Evangelio confronta la idolatría. En segundo lugar, invita a una fe objetiva y suprime todo tipo de subjetividad. El creyente no está viniendo a crear una forma de creencia de acuerdo a sus deseos. Viene a escuchar la fe objetiva que se despliega desde la palabra de Dios y está dispuesto a vivir por las palabras de Dios. Algo que parece que el cristianismo de hoy se ha olvidado y las personas no están preocupadas en escuchar lo que la palabra dice, sino en crear su propio cristianismo, tal como los atenienses crearon su propio sistema religioso. Cuando venimos a la iglesia, venimos deseosos de escuchar un evangelio que es objetivo. Por eso pasamos tiempo, por eso pasamos horas, por eso detallamos la verdad. ¿Por qué? Porque creemos en una fe objetiva que es su fundamento de la palabra de Dios. Hace un llamado al arrepentimiento en términos autoritativos. Fíjate, Pablo no está hablando del arrepentimiento como una sugerencia, como una sugestión. ¿Qué es lo que dice? Pasando por alto la ignorancia de esta generación que dice, ahora manda. A veces una de las razones por las cuales no vemos a las personas llegar a los pies de Cristo es porque carecemos de este tipo de convicción. Imagínate esto, el concepto de heraldo, ¿cierto? Un heraldo era una persona que venía, tenía un mensaje del rey, el rey le decía esto es lo que le tenés que decir al pueblo y ahora él se paraba en la plaza y él no se podía parar ahí como una persona diciendo, bueno, vecinos, ciudadanos, yo les hago una sugerencia, creo que sería bueno que paguen tal tributo. El rey está esperando que paguen ese tributo. Fíjense si lo pagan, evalúenlo. Podría ser bueno que lo paguen. Pero el rey está diciendo, si no pagan ese tributo, les voy a cortar la cabeza. Si este heraldo es un heraldo que ama a las personas, ama a los ciudadanos de la ciudad, va a venir con urgencia y les va a decir, ¿saben una cosa? El rey está enojado. Él está esperando que paguen el tributo. Y si no lo pagan, le van a cortar la cabeza. Entonces les ordeno en este momento de que vayan a sus casas, busquen sus alforjas, busquen sus monedas, vengan y paguen el tributo, porque el que no lo paga, el rey le va a cortar la cabeza. Eso haría un buen heraldo, pero nosotros venimos de parte de Cristo, de parte de la única autoridad soberana de toda la historia de la humanidad, el creador del cielo y de la tierra, la causa del universo, el dictador del destino, el controlador de la historia. Nos envía como heraldos y decimos, bueno, fíjate cómo está tu relación. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Él manda en todo tiempo a todas personas. Él ordena, arrepentite. Él está afilando su espada. Él está tensando su arco. Arrepentite. Él está ordenando esto. No es una sugerencia. Arrepentite. Versículo 31, mira lo que dice. Presenta la realidad de un inminente juicio de Dios. Una predicación fiel de la palabra presenta la realidad de un inminente juicio de Dios. Versículo 31, por cuanto estableció un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Predicación fiel, confronta la idolatría, invita a una fe objetiva.
presenta la realidad inminente de un juicio de Dios, hace un llamado al arrepentimiento en términos autoritativos y en último lugar declara a Cristo como Señor, pues ha resucitado entre los muertos. Mira lo que dice: porque aquel varón a quien designó, dando fe de todos, con haberle levantado de los muertos. Pablo llegó a este punto. Y él sabía que este era un punto crítico. Pero no se cayó. Él sabía que iba a ser rechazado, él sabía que iba a ser burlado, él sabía que esa plataforma que le habían dado se iba a cerrar, pero en ningún momento dudó en decir lo que él tenía que decir. Cristo fue levantado entre los muertos. Entonces, ¿cómo confrontamos a un mundo que le da la espalda a Dios? En primer lugar dijimos con astucia, pero con dependencia. En segundo lugar con determinación y convicción. En tercer lugar con persuasión y claridad. Pero en último lugar con esperanza y paciencia. Primero vamos a hablar de paciencia y después vamos a hablar de esperanza. Mira lo que ocurre en el versículo 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Claro, acá estamos viendo la respuesta lógica de lo que Pablo está haciendo, ¿cierto? Lo que Pablo cree, lo que Pablo anuncia, lo que Pablo está declarando, no entra en la lógica de los griegos y de los atenienses. No entra. Ahora, esto tendría que hacer que nuestro mensaje se adapte, se contextualice, tome la forma del entorno que estamos queriendo ministrar. La forma y la práctica de lo que vivimos deberíamos adaptarla al entorno donde estamos. Pablo en ningún momento hizo eso. Él se mantuvo firme en sus convicciones. Se mantuvo firme en sus convicciones. Predicó con claridad, fue astuto, fue prudente. La ira lo llevó a hacer lo correcto. Tuvo control de sí mismo para decir exactamente todos y cada uno de los componentes de una predicación fiel. Y ahora él está viendo esta reacción que es natural. Y nosotros vemos esta reacción cuando somos fieles a la predicación de la palabra, continuamente. Personas que no tienen deseo por un evangelio, personas que no tienen apetito por la palabra, personas que no quieren tener una fe objetiva, que no les interesa otra cosa que tener un Dios que les cumpla los deseos que ellos quieren. Y nosotros no estamos presentando ese tipo de Dios. Y pareciera que no va a entrar y no va a hallar lugar en la vida de ninguna persona en esta ciudad. Pero lo seguimos haciendo. Y seguimos predicando. Y seguimos anunciando. Con paciencia. Porque hay una esperanza. Y esta es la esperanza. Acompáñame a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo. Quiero terminar esta predicación con lo que viene, pero mira lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 2. Versículo 10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo, según con la gloria eterna. Según con la gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Así es como predicamos. Predicamos de esta manera. Todo lo soporto por amor de los escogidos. ¿Sabes qué? Detrás de la escena que nosotros estamos viendo cada vez que predicamos a una persona, puede ser que hayan personas que Dios ha destinado, ha elegido desde antes de la fundación del mundo para ser salvas. Personas que Dios ha escogido del puro afecto de su voluntad, tal como lo enseña Efesios capítulo 1. Pero esto es lo sorprendente de esta verdad. Dios ha decidido salvar a esas personas por medio de tu predicación. Pablo sabe eso. La doctrina de la elección, la doctrina de la soberanía de Dios en la salvación no conflictúa con su responsabilidad de predicar el evangelio. Y por eso Pablo dice: ¿por qué sigo adelante en mi ministerio? ¿Por qué sigo adelante en los padecimientos del ministerio? ¿Por qué sigo predicando el mensaje del evangelio aún en un entorno como Atenas, donde aparentemente nadie quisiera escuchar mi mensaje? ¿Por qué sigo adelante? Porque esto no depende de mí, ni depende de la cultura.
ni depende del entorno, ni depende de la educación, ni depende de absolutamente nada. Depende de que Dios quiere salvar personas por medio de mi predicación. Volvamos a Hechos 17. Porque si esto no te conmueve, ¿qué lo hace? Versículo 33. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Versículo 34. Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaban Dioniso el Areopagita. Esto es algo sorprendente. Pablo sale de ahí, aparentemente nadie ha creído, pero fíjate porque esta palabra me encanta, juntándose con él. La palabra juntándose con él es personas pegándose con Pablo, se pegaron, escucharon el mensaje empezó a hacer eco en su testigo interior, el testigo interior empezó a crecer y a crecer y a crecer y empezaron a darse cuenta de que sí, habían ignorado a Dios y escucharon el mensaje y ahora hay una disposición interna. Y quiero decirte una cosa, este hombre Dionisio Areopagita quiere decir que era uno de los jueces de esta ciudad, era uno de los hombres que determinaban que la exposición de este hombre era digna o no de ser creída. Pero lo más interesante de todo es que 200 años después, Eusebio va a escribir de este hombre como el pastor de la iglesia en Atenas. Años después, siglos después, la fe de este hombre fue registrada por un historiador y va a decir que en esta iglesia, a partir de este momento, se fundó una iglesia. Y este hombre Dionisio se convirtió en el pastor de esa iglesia. Y fue fiel al Señor hasta el final, porque Eusebio nos cuenta que fue martirizado. Fue excomulgado de Atenas, fue llevado al corazón de Francia y allí fue decapitado. Cuando vos menos pensás que este mensaje podría llegar a tener lugar en el corazón de una persona, Dios muestra su poder para salvar a un griego ateniense que había estado contaminado con todas estas mentiras en su mente toda su vida y ahora va a entregar su vida a Cristo. Porque Pablo sabe que detrás de escenas Dios ha escogido personas que Él quiere salvar por medio de mi predicación. No puedo callar. No puedo callar. Y se va a levantar una iglesia fiel al Señor en medio de un entorno sumamente pagano. Porque esta es la forma en la que se confronta un mundo que le da la espalda a Dios. Amén. Terminamos acá y cerramos.